Muy bien, que ya oramos por la palabra y yo confío en que el Señor me va a quitar estos nervios que siempre me dan, ¿verdad? En todos lados comenzamos ahí a temblar y comenzamos a decir, Señor, ayúdame, pero sabemos que solamente somos instrumentos de lo que Él quiere hacer y de lo que Él quiere decir a cada uno de nosotros. Así que abra su corazón, abra su entendimiento, dígale al que está a la par, no me vas a molestar, no me vas a pescar, ¿verdad? No te vas a dormir, porque si te dormís sí te codeo. Despierte ahí al quien se esté durmiendo y que el Señor me ayude a que usted esté atento. Muy bien, ustedes han estado hablando acerca de una nueva serie que ustedes tienen acá, ¿cómo oirán si nadie les predica? Basado en Romanos 10, 14, 15. Precisamente yo quisiera iniciar leyendo esa escritura, porque de repente ya la han leído por tratarse de la escritura base de la serie, y sería bueno que de alguna manera nos la memorizáramos, ¿verdad? Porque creo que más allá de memorizarlo tiene una profundidad en cuanto a la acción, en cuanto a hacer la palabra, y eso es lo que realmente el Señor nos manda a ser hacedores de su palabra. Así que allí en el versículo 14 usted dice, puede leer, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Qué hermosas son los pies, dice otra versión, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El evangelio se trata de buenas noticias, y de eso creo que hablaron la semana pasada, si yo no estoy mal, ¿verdad? En el mundo tenemos dos tipos de noticias, las malas noticias y las buenas noticias, ¿no es cierto? Usted representa las buenas noticias. El mundo, la prensa, lo secular está lleno de malas noticias. Ya no necesitamos más malas noticias. El mundo necesita buenas noticias, y usted y yo tenemos en nuestra boca, en nuestro corazón y en nuestra vida diaria esas buenas noticias que la gente necesita escuchar, que nuestro hogar necesita tener, que en nuestro trabajo necesitan tener también, en nuestro vecindario y en donde quiera que estemos, se necesitan buenas noticias. Así que yo le animo que nuestra oración sea: Padre, ayúdame a que en mi boca hayan buenas noticias, buenas noticias. En Eclesiastés capítulo 3, voy a parafrasear porque quiero llegar rápido al punto, nos habla de que todo, diga usted todo es hermoso. Diga al que está a la par, sos hermoso, sos hermosa, sos bella, ¿verdad que sí? Todo, dice, todo es hermoso en su tiempo. Y el libro de Eclesiastés habla de muchas cosas por razones de tiempo, pero usted que está notando, que yo, de por cierto, valga el anuncio, aproveche esas impresiones a colores que usted tiene ahí. No las use para tirarlas en la basura, no las use para que después arrancarlas y anotar el teléfono del albañil que le voy a llamar después. No, aprovéchelo. Eso es un recurso que Dios pone en sus manos para que usted sea buen mayordomo de eso. Use las notas, traiga lapicero, anote y compre su foldercito media carta y váyalas coleccionando. Va a ver cómo le va a ayudar cuando le toque compartir en la iglesia, en el hogar, aún su compañero, aún su amigo, o solamente para recordar y edificarse usted mismo. Así que vale la pena anotar y no ser realmente olvidadizos de lo que la palabra de Dios nos da. Cierro el paréntesis, cierro el anuncio, y bueno, Eclesiastés 3 habla de que realmente todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo para tirar piedras, hay tiempo para recoger piedras, hay tiempo para todo. Y todo, dice la palabra, es
hermoso en su tiempo. Hay cosas que no parecieran tan hermosas. Hay situaciones en las cuales no quisiéramos estar allí. Hay momentos en los que decimos, trágame tierra. Yo no quiero estar en los zapatos de tal persona, o yo no quiero estar bajo estas circunstancias en las que estoy. Pero realmente si creemos en la palabra, aún esas circunstancias son hermosas. Eso respalda lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, 28. Todas las cosas obran para bien. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios. ¿Según qué? Según el propósito para el cual nosotros hemos sido diseñados. Usted y yo, déjeme decirle, no es producto de la casualidad, usted no es un error, no es una estadística más en esta Guatemala. Usted no es el habitante 15.243.000. Usted tiene y yo tengo un propósito en esta tierra, en esta generación. En este momento usted y yo estamos viviendo con un objetivo espiritual que Dios diseñó para que usted y yo caminemos en ellas, para que usted y yo realmente cumplamos ese propósito. Entonces, cuando vemos la siguiente diapositiva, en 2 de Corintios dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo es el día de salvación? Ahora. El tiempo aceptable, he aquí, ¿cuándo? Ahora el día de salvación. El día de salvación, hermanos, no es para mañana, no fue para ayer, no va a ser para el futuro, es para hoy. El día de salvación es hoy. Y tenemos que vivir el hoy constantemente con nuestra mirada fija en aquel que es el consumador de nuestra fe, en el autor de nuestra vida, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es un buen día para que usted pueda ser salvo. Hoy es un buen día para que usted pueda arrepentirse. Hoy es un buen día para que usted pueda proponerse nuevas cosas para agradar a Cristo. Hoy es un buen día para que usted y yo podamos decir: Señor, mientras se dice ahora, úsame. Y mientras tú puedas ser hallado, yo quiero buscarte. Y no solo buscarte, anhelo encontrarte, Señor. Así que cuando vemos la siguiente parte, en el Romanos 10:13, antes de que nosotros mencionáramos lo que ya leímos, si usted se da cuenta, ahí en Romanos capítulo 10 y versículo 13, antes de entrar al 14, dice: porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Ahí hay una condicionante, hay una promesa. Dice: todo aquel, todo es todos, mujeres, hombres, niños, ancianos, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué será? Será salvo. Eso es maravilloso, eso es una buena noticia. Usted y yo estábamos condenados a las llamas del infierno. Usted y yo éramos pecadores. Usted y yo estábamos condenados a pagar un precio de condenación por nuestros delitos y pecados. Pero cuando usted y yo clamamos al Señor, ese día fue el día más maravilloso y más hermoso que pudo haber existido. ¿Usted se acuerda de ese día? ¿Se acuerda de ese día como si hubiera sido ayer? Aunque ya pasaron 20 no sé cuántos años, y para otros más todavía, ¿verdad? Yo me recuerdo aquella fogata de jóvenes, y yo en mis plenos 17 años, ¿verdad? Como si fuera ayer. Es más, no han pasado los años. ¿Verdad? Y en esa fogata yo creí que iba a ir a conseguir novia, y lo que llegué a encontrar fue a Cristo Jesús en mi corazón, que fue mucho más que el poder hallar una novia. Y el Señor me regaló todavía una esposa tan bella y tan linda, que la tengo allá presente, mi chiquis preciosa, que siempre me apoya en todo momento y me corrige también, ¿verdad? Dijiste tal cosa, no digas tal otra, no sé, ¿verdad? Ahí me va corrigiendo la plana, ¿verdad? Mi esposa. Pero es importante, que hay cosas más importantes que las cosas que nosotros creemos que son hermosas. Tener novia, tener esposa es hermoso, pero tener a Cristo en el corazón es más hermoso todavía. Es precioso, es una experiencia completamente inolvidable.
Así que si usted hoy está aquí y vino por primera vez, no se vaya hoy sin Cristo Jesús en su corazón. Esa es una invitación que le hago muy cordialmente. Han pasado 23, 24 años de mi vida y realmente no puedo encontrar a alguien más tan hermoso, tan precioso y tan grande como mi Señor Jesucristo, que me ha dado vida y me ha dado salvación. Gloria a Dios, porque para usted también. Estamos agradecidos con Dios por eso. La condicionante o el problema estriba en el siguiente versículo, porque cuando dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, es una excelente noticia. Y después lo pone como a preguntar, dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo lo invocarán si no creen en Él? Ahí tenemos el primer problema. ¿Cómo van a invocar a Dios? Y esto es lo que nos lleva, porque a veces pensamos que invocar a Dios es solamente estamos en un peligro X determinado y decimos, ay Padre, por favor, clamo a ti, sálvame, Señor. Pensamos que eso es clamar a Dios. Clamar a Dios va más allá de un grito desesperado. Clamar a Dios es realmente un examen introspectivo de lo que usted y yo creemos, de nuestras bases y de lo que nosotros realmente estamos conscientes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Y quiero desglosar, o quiero de alguna manera establecer ese primer punto. El primer punto es, hay una carencia de fe, porque dice, ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él? Está hablando de fe, está apelando a las creencias de las personas. Y dice, no lo invocan porque no creen en Él, porque hay una carencia, hay una necesidad de fe. La gente tiene más fe, tiene más confianza en otras cosas que realmente en la palabra de Dios. Quiero que mire esas estadísticas que son interesantes. Fíjese que en una edad promedio de un hombre de 80 años de vida, dice que durante esos 80 años de vida, ese mismo hombre pasa 30 años de pie. 23 años se la pasa durmiendo, 17 años sentado, 16 años caminando, 50 años trabajando, 7 años comiendo y 10 años viendo televisión o usando sus redes sociales. En eso, la mayoría de nosotros, si somos parte de una estadística normal, estamos ahí. Un año, 258 días, riéndonos. ¿No cree usted que nos reímos demasiado poco para todo lo que hacemos después? O lo que nos mantenemos haciendo. Imagínense, 50 años trabajando, y de esos años 50 que trabajamos, un año, 258 días, apenas reímos. ¿Por qué no nos reímos un ratito ahorita? Y aumentamos ahí Está muy serio usted. Riámonos un ratito y así aumentamos la estadística. Un año, 75 días ejercitándonos o haciendo ejercicio, cualquier tipo de ejercicio. Un año, 10 días celebrando. Y 250 días leyendo la Biblia o algún libro de superación personal. ¡Wow! Ni siquiera llegamos al año. Es algo impactante. Yo cuando lo leí, yo dije, no puede ser. Eso tiene que estar exagerando un poco. Y traté de ver cuál era la fuente que me estaba proporcionando esa estadística. Y dije, bueno, realmente cumple con lo que nos han enseñado en cuanto a la seguridad bibliográfica y todo. Pero realmente me deja impactado que solo 250 días nosotros no llegamos ni al año en estar pensando en nuestra propia edificación personal leyendo un libro como la Biblia. Pero de alguna manera me llama la atención y me apela a este primer punto que estoy tratando de desarrollar: la carencia de fe. ¿Cómo invocarán a alguien que no conocen? ¿Cómo invocarán a alguien que no están buscándolo?
¿Cómo invocarán a alguien donde no se mira una intención ferviente de poder decir que alguien sea un, por decir, autodidacta, y que dentro de él diga, no, hoy me levanté y realmente hoy decidí cambiar mi vida para siempre? ¿Dónde está aquella Biblia de mi abuelita, la que tiene gran polvo ahí en la biblioteca? La voy a agarrar y realmente voy a comenzar a leerla, porque hoy sí estoy decidido a cambiar. ¿Sabe que a algunas personas sí les ha pasado eso? Yo me he encontrado con gente que me dice, mira, a mí nadie me predicó. A mí el Espíritu Santo me levantó un día, fui a la Biblia y comencé a llorar. De repente yo me di cuenta que yo necesitaba al Señor. Pero ese alguien es uno entre mil. No es todos. A mí alguien me tuvo que hablar. A mí alguien me tuvo que levantar, despertar ese ánimo y ese interés por el Señor. Alguien me dijo, vamos a un campamento, vamos a un retiro. Y todavía yo le dije, pero es mixto, ¿van a haber chavas o no? Simón, es mixto, entonces sí voy, le dije yo. Porque yo iba buscando eso, ¿sí? Yo estaba desesperadamente buscando una novia y el Señor estaba desesperadamente buscándome a mí. Y el Señor me encontró y me amó primero, antes que yo lo amara a Él. Y eso fue maravilloso. Pero a alguien tuvo que usar Dios para invitarme a ese lugar. A alguien tuvo que usar Dios para que moviera su boca y que me dijera, mira, tienes falta de fe. A ti te hace falta fe. Tú piensas que lo que te falta es una novia, pero lo que te hace falta es Cristo en tu corazón. Alguien tuvo que hacer esa tarea. Y bendito Dios por mi primo, que me invitó a ese retiro de Monte Sión, el segundo que se hacía en Todo Verbo. Van a decir algunos muchachos de ahí, va. Hace tiempo, ese cuate sí está allá. Todavía no, pero vamos en camino. Ahora, mire lo que dice esta escritura cuando vemos la siguiente diapositiva. La otra. ¿Cómo creerán en aquel a que no han oído? Quiero que recapitular o recordar, porque algunos de ustedes ya saben ese acontecimiento, lo que pasa en Hechos capítulo 17, y pues hoy quiero recordarlo y traerlo a memoria, precisamente por esa pregunta que dice, ¿cómo oirán? Lo primero es, ¿cómo van a clamar en alguien que no creen? ¿Cómo van a conocerlo? Pero la otra es, ¿cómo oirán si nadie les predica? Y en Hechos 17, del 18 en adelante, solo voy a comentar algo rápido porque el tiempo nos avanza. Y acá dice la palabra, también algunos filósofos epicureos y estoicos comenzaron a discutir con él, es decir, con Pablo, y unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo les anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron al Areópago, el cual donde acostumbraban reunirse en consejo, y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted nos trae? Pues nos habla usted de cosa extraña y queremos saber qué significa. Queremos saber qué significa lo que usted nos está diciendo. Ese montón de cosas que usted está diciendo, ¿qué es eso? Estos filósofos griegos, recuérdese que aquí Pablo está en Atenas, la meca de la filosofía. Y ahí están estos filósofos debatiendo si realmente la razón tiene poder como para darle el título de Dios a la razón, a la lógica y a la ética. Y ahí están nosotros diciendo, no, es que el todo de la vida es el placer, y una vez no haya daño. Cuando el hombre no siente daño en su corazón, en su alma, en su vida, ese es el placer. No solamente el placer sexual o el placer de alguna manera, ¿cómo decirles? El placer pecaminoso, sino que ellos decían y sostenían de que realmente una vez la persona no tuviera dolor de ningún tipo,
esa persona estaba placenteramente feliz. Entonces ellos dos discutían quién realmente era el que gobernaba el corazón, el alma, las emociones, si la razón o el no sentir dolor, el placer que el hombre podía contener. Y de repente se encuentran con un choque filosófico y Pablo les comienza a hablar del poder de la resurrección y de un hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario y del cual es el creador de todas las cosas y es el mismo Dios. Y entonces le dicen, ¿qué pasó acá? A ver, contanos, queremos oír lo que tú traes, queremos saber qué es eso que está pasando. Y entonces en ese sentido, si terminamos más o menos de leer en el 21, y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían ahí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: al Dios, ¿qué cosa? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Pues bien, de este Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es de quien yo les estoy hablando. Magistral Pablo, ¿verdad? Magistral, cómo tomó algo que no significaba nada, porque era una escultura que no era nadie. Pero Pablo se agarró de ese instrumento para decir: de esta imagen, de esta escultura que ustedes les han dado forma, pero que no han sabido ponerle nombre porque no saben quién es, de ese que ustedes no conocen, es del que yo les vengo a hablar. Y todos se quedaron así como: a ver, queremos oír más entonces, ¿verdad? Porque si no tiene nombre, ¿cómo se llama? Si no tiene nombre, ¿quién es? ¿Qué es ese Dios que tú traes? Y en el 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos de los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Les ha enseñado el tiempo y el lugar en el que deben vivir. Por eso les digo, usted y yo no somos producto de la casualidad. Estamos viviendo en el tiempo y en el lugar correcto. Usted está en el tiempo y en el lugar correcto. Nació en la familia correcta. Tiene las situaciones correctas, aunque muchas veces usted pueda decir: oh, pero es que lo que me está pasando es muy difícil. El tiempo que Dios está permitiendo en su vida es un tiempo bueno, porque va a lograr hacer algo que glorifique al nombre de Dios. Amén. Dice el 28: porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron: somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según sus propias imaginaciones. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuanto lo resucitó. Al oír esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: ya le oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos, diga conmigo, algunos, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris, y otros más. O sea, ¿todos creyeron al mensaje? No.
Todos realmente dijeron, ah, sí, Pablo, tú tienes toda la razón, ¿cómo servimos a tu Dios? No, la mayoría dice que se burlaron, la mayoría dice que vituperaron, la mayoría dice que se fueron, lo dejaron hablando solo, pero alguna semilla cayó en ese corazón, algo hizo Dios a través del mensaje de Pablo en esas personas que Pablo menciona. Y sabes, Dios lo llevó al Areópago simple y sencillamente porque amaba a esa persona llamada Dámaris, porque amaba a ese hombre llamado Dionisio, porque amaba a esas otras personas que menciona. Algo hizo Dios en un momento contigo, con tu vida, porque te amó de tal manera que permitió que alguien te hablara del mensaje, que alguien te dijera, tienes que creer en Dios, que alguien te dijera, tienes que arrepentirte, ya no puedes seguir en la oscuridad de tu vida, tienes que venir a la luz admirable. Y eso cambió tu vida y cambió mi vida. Aunque muchos probablemente solo se dieron la vuelta y se dieron la espalda y dijeron, no queremos saber nada de ese Dios. Pero algo hizo Dios en tu corazón. Y sabes, así como Dios hizo algo en tu corazón y en mi corazón, así hay muchos todavía de esos 16 millones de guatemaltecos que todavía están esperando que alguien llegue a decirles, tú necesitas salir de la oscuridad, tú necesitas conocer la verdad, tú necesitas conocer a ese Dios que todavía no conoces. Por esa razón es que una sola persona no puede hacerlo. El Señor necesita su cuerpo, el Señor necesita su iglesia, el Señor necesita que todos comencemos a trabajar. Cambiemos la diapositiva, por favor. Entonces, como punto 2, hay un hambre de oír y quieren saber. Por un lado tenemos la carencia de fe porque no conocen. Y por otro lado, las personas, hermanos, tienen hambre de oír. Las personas tienen hambre de saber. Y te van a preguntar tarde o temprano, ¿y tú por qué no dices malas palabras? ¿Y por qué tú cuando levantas tus alimentos te los vas a comer siempre oras? ¿Y tú por qué eres diferente a todos los demás? La gente quiere saber. Me pasó algo extraordinario esta semana que me comenzaron a localizar y me dicen, Santa, al fin te localizamos, Santa. Y yo, ¿quién me está escribiendo por el WhatsApp? Mano, me dicen, vamos a celebrar los 25 años cuando nos graduamos del perito. A la gran chucha, dije yo, 25 años. Qué barbaridad de tiempo. Yo ni lo sentí que ayer me estaba graduando de perito. ¿Verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Ya la cara lo demuestra. ¿Cómo me quiero? No, pero la verdad es que 25 años no son 2 años, ¿verdad, hermanos? Son 2 más otros 5, 25, ¿verdad? Entonces, la verdad que, y esta persona que me localizó me dice, nos enteramos que estás en Zacapa, nos enteramos lo que nos enseñabas, lo que nos decías de ir a la iglesia, al fin lograste lo que tú siempre decías que ibas a ser un pastor, me decía esta persona, y nosotros estamos contentos porque tú siempre mantuviste la fe y siempre nos hablaste del Señor. Mira cuánto gusto me hace el verte y el saludarte, me decía este compañero de promoción. Y ahora tengo una tarea con mis compañeros de promoción. Ahí estoy metido en el WhatsApp, dicen malas palabras, meten un montón de cosas, dan ganas de salirse, pero digo, algún propósito Dios tiene con estas personas, con estos hombres, porque por algo Dios en su tiempo me los volvió a poner en el camino. Y así te puede pasar a ti, no necesariamente con los amigos de la universidad o con los amigos de la promoción del colegio. Pero lo puede hacer con tu vecindario, con tu misma familia, con los que están alrededor tuyo, con tu trabajo. Pero realmente hay personas que quieren y tienen hambre y tienen sed. Dice Deuteronomios 11:14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu trigo, tu vino y tu aceite. Hoy no vamos a tener tiempo para desglosar toda esa escritura, pero yo quiero que ponga atención a esa palabra que está allí subrayada con negrías, tu trigo.
este es el tiempo, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Y qué tiempo dijimos que estábamos? Ahora, ¿en el tiempo de qué? ¿De qué? De la salvación. El tiempo de la salvación es ahora. Y esa lluvia temprana, esa lluvia tardía es la que Dios está trayendo para que tengamos cosecha. Y lo primero que Dios nos habla en Deuteronomio dice que vamos a cosechar, ¿qué cosa? El trigo. Cuando ponemos la diapositiva nuevamente, yo quiero preguntarles esa parte. Pongamos la siguiente. ¿Quiénes son el trigo? La iglesia es el trigo. Yo soy el trigo. Usted es el trigo. En Mateo 13 habla la escritura acerca de una parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda del trigo y la cizaña? En el 24 al 30 Jesús da la parábola y en el 36-43 Jesús explica la parábola. Y cuando él explica la parábola dice que el trigo es su iglesia. Y las cizañas son personas o son cosas que Dios no sembró, que el enemigo sembró, se metió al campo a sembrar cosas que el Padre no había sembrado. Pero que al final del tiempo van a ser apartados, tanto lo uno como lo otro. El trigo va a ser apartado y la cizaña va a ser apartada. Pero cuando le dicen a Jesús, entonces ¿quieres que quitemos la cizaña? Le dicen, no quites la cizaña, porque no vaya a ser que te cortes a una parte de trigo, porque se parecen mucho. Entonces le dice, déjalas crecer juntos. Déjalas crecer juntos. Y cuando lleguen los segadores, cuando lleguen los ángeles, entonces van a separar lo uno de lo otro. La cizaña va a ser tirado al fuego, al lago de fuego, y el trigo va a ser recogido en mi granero, dice la palabra. ¿Qué quiere ser usted? ¿O quién es usted? ¿Usted es trigo o es cizaña? Trigo. ¿Cómo podemos saber de qué lado estamos? Por nuestros frutos. Si usted se sienta con sus amigos, es partícipe de ese montón de malas palabras, es partícipe de un montón de cosas, y aquí en la iglesia viene a levantar las manos y a decir aleluya, ¿qué es usted? No me conteste. Porque esa misma pregunta me la tengo que hacer yo. Porque si yo quiero ser trigo y anhelo ser trigo, yo tengo que comenzar a dar los frutos que el Señor me está demandando. Entonces cuando vemos la siguiente diapositiva, por favor, en Lucas 22:31, yo solamente voy a referirme, usted apúntelo, mire lo que significa trigo. La palabra trigo proviene del vocablo latino triticum, que significa quebrado, triturado, trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano de trigo de la cascarilla que lo recubre. Triticum significa, por lo tanto, el grano que es necesario, ¿qué cosa? Trillar, para poder ser consumido, para poder ser comido, para que lo puedan comer, tal como el mijo deriva del latín milium, que significa molido, multurado. O sea, el grano que es necesario moler para poder ser consumido. En Lucas 22:23 viene Jesús y le habla a le habla a Pedro y le dice: Pedro, el enemigo me ha pedido para que seas zarandeado como a trigo, le dice. Y yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga. Es decir, en el proceso del trigo, nosotros decimos: sí, quiero ser trigo, yo no quiero ser cizaña. Pero no nos ponemos a pensar que el proceso de ser trigo, hermanos, no es fácil. El trigo tiene que ser triturado, el trigo tiene que ser molido, el trigo tiene que ser sacudido, tiene que ser zarandeado. El año pasado estábamos en un retiro de familias que me invitaron de otra iglesia. Y estábamos compartiendo y el fuego de Dios estaba ahí, aleluya, gloria a Dios y todo el mundo. Y era una maravilla. Y al final se me acerca un jovencito como de unos 20 años, me abraza y comienza a llorar y comienza a llorar y comienza a llorar y lloraba. Yo no entendía por qué estaba llorando. Y me dijo: así dice el Señor, me dice, vas a ser zarandeado
como al trigo. Me quedé helado, me quedé frío. Yo esperaba cualquier otra palabra de Dios donde yo pudiera decir: aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Sí, Señor. Yo esperaba una palabra que me dijeran: eres un campeón en la fe, tú eres grande, eres poderoso en Dios y vas a hacer cosas maravillosas. No, tú vas a ser zarandeado. Me puse triste. Y me fui con el pastor de la iglesia y le dije: ¿vos quién es fulanito de tal? Le dije yo, ya tenía mis dudas, ¿verdad? Yo dije: este cuate me está queriendo meter zancadilla, dije yo, ¿verdad? Y entonces él me dijo: mira, es el director de alabanza, es muy usado en profecía, es un tremendo hombre, que no sé qué. Bueno, le dije: fíjate que me dijo esto, le digo. Y yo, la verdad, yo no quisiera ser zarandeado, le dije, porque no sé ni por dónde me va a venir, le digo. Y entonces este pastor con mucha sabiduría me dijo: Cristian, ven un ratito. Fuimos a caminar y me dice: ¿tú sabes cuál es el proceso que el trigo llevaba antes para que quedara el verdadero grano? No, le dije yo, pues la verdad no me he interesado en escudriñar esa parte. Entonces él me explicó, él fue el que me explicó y me dijo: mira, lo que pasa es que antes de que la semilla, la verdadera semilla que sirve para hacer la masa, que sirve para ir al molino, antes el trigo tiene que ser limpiado. Y en la antigüedad, de la forma en que lo limpiaban era zarandeándolo para que el aire que pasaba en los campos de trigo se pudieran llevar las cáscaras y quedara solamente el grano pesado que caía al suelo. Entonces Cristian me dice: yo creo que lo que Dios va a hacer en ti es un proceso donde vas a mejorar muchas cosas y donde Dios va a traer una nueva situación a tu vida, pero no temas, porque mira lo que Jesús le dice después a Pedro. Y le dice: yo he orado al Señor para que tu fe no decaiga. El siguiente año, estábamos en el 2016, y en el 2017, al siguiente año, ahí por mediados de año, yo estando en mi cuarto, recordándome de esa palabra, haciendo meditación, y le digo: Señor, ¿será que ya estoy en el proceso? ¿Será que va a venir? ¿Será que no va a venir? ¿Será que el cuate que me habló no estaba cabal en su palabra? ¿O qué pasó? Y como si yo pidiendo, ¿verdad? Y entonces oí, como pocas veces, les soy sincero, pocas veces yo he escuchado una voz audible, varonil. Detrás de mi cabecera salió una voz. Y solo oí audiblemente una sola palabra: fe. Y me quedé así como, mi esposa estaba ahí durmiendo. Y dije: bueno, mi esposa no puede ser, está durmiendo y no es hombre, no tiene voz de hombre. Así que dije: alguien me tuvo que hablar. Y yo me quedé: Señor, eres tú, pero ¿qué más me tienes que decir? Ya no me dijo nada, fe, punto. A las 2 semanas, algunos de ustedes se enteraron del proceso que entramos como familia, donde nuestra hija se enferma de dengue hemorrágico. Pasamos una semana entera en un hospital privado tratando de rescatarle la vida a mi hija mayor. Una de las doctoras se le acercó a mi esposa y le dice: mire, yo creo que usted tiene que estar consciente de lo que su hija tiene. Esto es cuestión de horas, le dice. Si usted no se la lleva a Guatemala, usted tiene que saber que va a morir. Y si se la lleva, usted tiene que saber que corre el riesgo de que se muera en el camino. Un doctor que va a la iglesia nuestra, que es un pediatra que recibió al Señor dentro de la iglesia, oramos por él, le dijimos: Leonel, primero estamos en las manos de Dios, y segundo, que el Señor te use, compadre, le digo yo, porque yo no pienso mover a mi hija, voy a confiar en el Señor y que el Señor te dé sabiduría. No sé qué va a pasar con mi hija. Nos pusimos a orar, nos pusimos a llorar, entramos a un proceso tan tremendo, y ahí pude experimentar, hermanos, de cuando el trigo es zarandeado, cuando el trigo de alguna manera es golpeado. Ahí estábamos en la cama de mi hija viéndola como si no tuviera fuerza, como si fuera un vegetal. Estaba ahí con su mirada perdida para todos lados, sus plaquetas bajaban y bajaban y bajaban, cada vez desproporcionalmente venían a pique. Muchos de ustedes se enteraron, muchos de ustedes nos ayudaron, tanto económicamente como con sus oraciones, y les quiero aprovechar para darles gracias,
porque creyeron juntamente con nosotros, porque lucharon juntamente con nosotros, porque arrebatamos el reino juntos, el reino y la autoridad que Dios nos ha dado para establecer su autoridad en nuestras vidas. Gente, pastores que ni siquiera conocíamos del área, llegaron a ese lugar y oraban por nosotros y nos daban palabras y nos decían: no tengan miedo, no tengan temor, su hija va a salir de esto porque ella tiene un propósito de Dios. Y le hablaban a ella y le decían: tú eres una profetisa de Dios, tú vas a profetizar para el Señor, tú estás levantando en este tiempo una generación grande y poderosa de jóvenes que van a profetizar tu palabra y van a proclamar tu palabra. Y comenzaron a decirle un montón de cosas. Y eso alimentó nuestra fe y dijimos: Señor, tú estás en control de esto, a pesar en el momento más difícil. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto, hermanos? Es porque el Señor, yo no tengo nada diferente a ti. Yo no soy nadie que puedan decir: es que aquel porque es el anciano que preside Verbo Zacapa. Eso no tiene nada que ver. El Señor está perfeccionando a una iglesia, no solo a un hombre. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Y el Señor quiere que tú y yo seamos trigo. Y quiere que sepamos que en medio de esa situación vamos a ser sacudidos, vamos a ser zarandeados. Pero no temamos, porque Jesús ha orado por nosotros para que nuestra fe no decaiga. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. A lo que quiero llegar es que la gente tiene hambre. ¿Qué alimento ha sido el más simbólico en la Biblia para representar comida? El pan. Juan 6:35. Hoy lo cantábamos y decía: Jesús es el pan de vida. Bueno, no, yo no tengo mucha voz para eso, ¿va? Mejor lo leo. Jesús es el pan de vida. Mejor en rap, ¿verdad? Jesús es el pan de vida. Lo vemos en el maná en el desierto, lo vemos en la cena del Señor, cuando Jesús dice: y este pan representa mi cuerpo que va a ser molido. El pan tiene un significado más allá de saciar el hambre. Ahora quiero que note esto. ¿Cuál es la materia prima del pan? El trigo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. ¿Quién es la cabeza? Él, Jesús. ¿Y su cuerpo quién es? La iglesia. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. ¿De qué está hecho el pan? De trigo, de iglesia, de usted. La iglesia tiene que cumplir la función de saciar el hambre. Usted es el trigo con el cual vamos a ir a dar pan a los que están hambrientos. El punto, hermanos, es que no todo el trigo tiene la misma calidad. Y no todo el trigo alimenta de la misma manera. ¿Qué tipo de trigo queremos ser? Vamos a obviar la cizaña. Yo quiero confesar y quiero declarar que usted y yo no somos cizañas, que estamos siendo procesados, estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados, porque Dios puso su mirada en usted y en mí para ser trigos verdaderos. Que el Señor se encargue de la cizaña, pero no quiero saber de eso. Yo no me considero eso, no lo soy. Pero estoy siendo procesado, estoy siendo sometido, estoy siendo sacudido, porque el Señor quiere lo mejor de mí. Si Jesús le dio autorización a Satanás para tocar a Pedro, es porque Jesús miraba en Pedro el potencial que este hombre tenía. Y dice: es necesario que Pedro pase por eso, como necesario fue que Jesús pasara por un desierto. Entonces, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, cambiamos por favor. El tercer punto de esto es que la responsabilidad es mía, la responsabilidad es tuya. Él les dijo: denles vosotros ¿de qué? De comer. En Juan 9:13 hablamos del milagro de la multiplicación de los panes. Pero Jesús se pudo haber sacado de la manga: aquí hay un pan, otro pan, 3 panes, 4 panes, 5 panes. Muchachos, pásenlo por favor. Ahí van los panes, que rolen. Todos los panes, allá tienen todos. No, allá aquel no tiene, muchachos, pásenle. No, Jesús lo pudo haber hecho, sí. Pero Jesús quiso incluir
a la gente que estaba entrenando, a la gente que estaba discipulando, y les puso un gran reto y les dijo: ustedes denles de comer a esas personas. Y los discípulos se quedaron: ¿qué? ¿Nosotros qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Si ni dinero tenemos, el pisto que tenemos no nos alcanza. No se dieron cuenta que Jesús les estaba hablando de ellos, de sus vidas, no de dinero, no de comprar panes. Lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes son parte de mí, ustedes pueden darles de comer, porque ustedes son mi trigo, en el cual ellos miran en mí el pan. Denles ustedes de comer. Es una responsabilidad tuya y es una responsabilidad mía. Ojo con esto es duro lo que voy a decir, pero no lo hago con malobra y pensando de que ninguno de nosotros nos vamos a sentir de ese lado. Pero si tú dices: a que vayan otros, que lo hagan otros, yo estoy bien aquí sentadito, yo no sé ni cómo hacerlo, yo tengo miedo de hacerlo, yo no, ni siquiera sé, yo no nací para eso, que lo hagan los pastores, que lo hagan los líderes. Cuidado, porque puede ser cizaña. El trigo es utilizado y el trigo es empleado, y el trigo tiene que servir para llevar alimento. Entonces, el punto es, hermanos, yo no sé cómo, de qué manera creativamente Dios lo va a hacer contigo, pero Dios lo que está esperando es que tú y yo le digamos: Señor, aquí está el trigo, Padre, haz tú el pan, porque tú eres el pan de vida. Cuando cambiamos la diapositiva, por favor, rápidamente, entonces, Mateo 24:45, cuando usted va a esa escritura, está hablando de los tiempos del fin. No me voy a meter a esas honduras, pero lo que quiero decirles es de que están hablando del tiempo del fin, y Dios está buscando a hombres y a mujeres fieles, y dice: ¿quién va a ser el hombre fiel? Que lleve el pan a tiempo, que lleve el alimento a tiempo. ¿Quién va a ser? Y ahí todos deberíamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, porque yo quiero ser un hombre y una mujer fiel, porque yo quiero ser trigo. Ojo, que lleve el alimento, ¿cuándo, hermanos? A tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? El pan no se vence en la natural. Usted compra una bolsa de pan, ¿le va a tardar para siempre? No, se enmohece, se pone duro y se vence. ¿Quién va a ser el que lleve el pan a qué? A tiempo, hermanos. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora. No esperes a decir: es que a mí me falta ser capacitado, a mí me falta vencer el miedo, a mí me faltan muchas cosas, es que yo no sé cómo entrarle. Hermano, si tú eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y por supuesto que se te va a capacitar, por supuesto que el Señor no va a permitir que vayas a la guerra sin armas, Dios lo va a hacer, pero lo que Dios quiere es un corazón dispuesto, para que tú digas: heme aquí, Señor, aquí está el hombre fiel, aquí está la mujer fiel, aquí está, Señor, úsame y ponme donde tú quieras. Pero que realmente donde tú me pongas no sea para afanarme en dormir, en caminar, en trabajar, en desgastarme completamente. Voy a llegar a viejito y voy a llegar a ese empleo de 50, de 60, de 70 años, me voy a jubilar, y tú vas a decir al final de la vida: me desgasté. ¿Y qué hice por el Señor? ¿Llevé el pan a tiempo o me enmohecí? ¿O me endurecí? ¿O me enfrié? Porque en los postreros días, dice el mismo Mateo 24, ¿el amor de quién? De muchos. ¿Se va a qué? Enfriar. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entremos a esa dimensión. Y dice 2 Corintios 5, 18, 20, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, ¿en quién estaba? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, diga conmigo, nos encargó a nosotros, diga, me encargó a mí, la palabra de ¿qué? De reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados en Dios.
Hermanos, tenemos una responsabilidad. Con esto quiero ir aterrizando. El tema es muy profundo, lo van a seguir desarrollando ustedes durante varios domingos. Esto no se ha terminado, apenas está empezando. Esto podría ser un preámbulo, nada más una introducción. Tendríamos que profundizar más, pero lo importante, si en algo yo quisiera llegar a un acuerdo con usted y conmigo mismo, es: yo quiero ser trigo. ¿Usted quiere ser trigo? Yo quiero llevar el pan a tiempo. ¿Usted quiere llevar el pan a tiempo? Amén, así es. Como decía la palabra hoy aquí, nos hablaban de la semilla. Y dice que si la semilla de qué, de trigo, no muere, no da fruto. Y habla que Jesús es la primicia de la iglesia, es la primicia de los hijos de Dios. Él es el unigénito hijo de Dios, es decir, el único engendrado. Los demás, usted y yo, somos adoptados. Y esa semilla tuvo que morir para que usted y yo tuviéramos el derecho de ser llamados hijos. Tenemos una responsabilidad en nuestra espalda. Pero saben, no temamos. Dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. La carga del Señor no es tan pesada que digamos: ay, es que no aguanto con este evangelio, por la chucha, la chucha, ya no aguanto nada. Que el Señor venga pronto, que me lleve en sus brazos, porque esta tribulación tan grande ya no la aguanto. A veces parecemos más que nos quejamos que alabamos, ¿va ustedes? El Señor nos dice: alaben al Señor, y como si nos dijeran: quéjense con el Señor. Y el Señor nos está diciendo: alábenme, glorifíquenme, hagan uso de sus dones, de sus talentos, de lo que Dios les ha dado, porque eso es lo que yo voy a usar para impactar a la gente, para llevar el pan a tiempo, para que me conozcan a mí. Hermanos, hay muchas cosas que decir, pero yo quisiera, hoy es un tiempo para ministrar al Señor. Y hoy es un buen tiempo porque tenemos cena del Señor. Yo quisiera que en esa función, en ese meditar en el Señor, la noche que iba a ser entregado, dice la palabra, tomó, ¿qué cosa? Tomó pan. ¿Y qué hizo? Y antes de partir, lo que hizo, dio gracias. Ahora, hermano, ponga atención a esto. ¿Quién en su sano juicio de ser humano da gracias porque lo van a matar? Ay, Señor, gracias porque hoy voy a la cruz, papito lindo. Es lo que yo siempre quería. Humanamente hablando, Jesús dijo: Señor, si de ti depende, haz que esta copa no me suceda. Como humano, Jesús le tuvo miedo a la muerte. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Pero él antepuso algo y dijo: mas no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en eso descansó. Y en eso vino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Jesús dijo: heme aquí, soy la primicia. El grano de trigo tiene que morir para que después todos los demás puedan vivir. Y esos todos los demás son ustedes y soy yo. Y eso es de dar gracias. Por eso el Señor dice, tomando el pan, lo levantó y dio gracias al Señor, porque sabía que ese era el inicio de una iglesia pujante, de una iglesia victoriosa, de una iglesia gloriosa, porque ahí Él estaba destronando a las potestades, a las huestes y a las autoridades de mal, y Él estaba estableciendo el reino de Dios y su justicia en medio de esta tierra, a través de su iglesia, a través de usted y a través de mí. Así que todos aquellos que ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones, que le hemos dicho: heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quisiera que meditáramos en las palabras que Pablo mismo también enseñó ahí en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11.
Y ahí en el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó sus manos el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió. No sé qué circunstancias estás pasando. Probablemente estamos pasando por pruebas financieras, de familia, de trabajo, situaciones difíciles de salud, no sé. Pero a Jesús lo habían traicionado y él no se puso a quejarse: ¿cómo me traicionaron, Dios? Es que mira con qué me pagas. Yo te trato de servir y tú me correspondes con traición. No, Jesús no echó en cara nada. Simple y sencillamente dijo: gracias, porque estoy haciendo tu voluntad, Señor. Así que con esa misma acción de gracias, yo quisiera que todos en este momento meditemos en nuestros caminos.